alumnos, sean bienvenidos a Aprende en Casa. Mi nombre es Leslie Mendívil y me acompaña para dirigir la sesión la maestra Anel Aranda. Bienvenida, maestra. Gracias, Leslie. Me da gusto compartir la sesión con las alumnas y los alumnos de tercero de secundaria para trabajar la asignatura de Matemáticas 3. Maestra Anel, ¿cuál es el propósito de la sesión? Se trata de dar sentido y significado a la comparación entre datos con otros tipos de gráficas. ¿Otro tipo de gráficas? ¿Cómo es eso, maestra? Hasta ahora, ustedes han estudiado algunos tipos de gráficas, de barra, circular, histograma, por mencionar algunas. Hoy se retoman la gráfica caja-brazos con algunas situaciones problema. De esta manera, se aborda el aprendizaje esperado, compara la tendencia central, media, mediana y moda y la dispersión, rango y desviación media de dos conjuntos de datos. Los materiales que se necesitan son cuaderno de apuntes, lápiz o bolígrafo, regla o escuadra y goma. Si alguien tiene discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Y si ya cuentan con lo requerido, comenzamos. Maestra Anel, tengo una duda sobre la información que se puede obtener de las gráficas caja-brazos. Estoy segura de que las alumnas y los alumnos tienen la misma duda que tú, Leslie. Para despejarla, se trabaja una primera situación. En una clínica se registró la estatura de 10 hombres y 10 mujeres para así realizarles un estudio médico. De acuerdo con los datos registrados en esa clínica, ¿cuál es la estatura menor entre los hombres y cuál entre las mujeres? ¿Y cuál es la mayor? Por lo que se puede reconocer, la estatura menor en los hombres es de 1.45 metros y la mayor es de 1.64 metros, mientras que en las mujeres es de 1.47 metros la menor y de 1.60 metros la mayor. Exacto. Comencemos calculando el rango de los datos. Primero, con el grupo de mujeres. Se realiza la diferencia entre la estatura mayor y la menor. 1.60 metros menos 1.47 metros igual a 0.13 metros. Leslie, ¿puedes calcular la diferencia entre las estaturas mayor y menor de los hombres? Sí, maestra. La mayor es 1.64 metros y la menor es 1.45 metros. Entonces, 1.64 metros menos 1.45 metros igual a 0.19 metros. Ya que se han calculado en ambos grupos el rango, se continúa con la situación. Se ordenan los datos del menor al mayor. En este caso, en los hombres del 1.45 al 1.64 y en las mujeres del 1.47 al 1.60. Una vez hecho esto, se considera que lo importante en la gráfica de caja-brazos es mostrar el valor de datos específicos como la mediana de un grupo de datos. Llevemos a cabo este proceso. Se traza una línea vertical en color blanco que divida los datos en dos partes iguales. ¿Para qué hacemos esto, maestra? Para responder a la pregunta, ¿cuál es el valor de la mediana entre las estaturas de los hombres y cuál entre las estaturas de las mujeres? Ustedes ya saben que la mediana es una medida de tendencia central, en la que si se ordenan todos los datos de menor a mayor, la mediana es el valor que ocupa la posición central. De este modo, si el número de datos es par, la mediana es la media aritmética de las dos centrales. Entiendo, maestra. En este caso, se ordenaron los 10 datos para la estatura tanto en hombres como en mujeres. Por lo tanto, la mediana se calcula sumando los dos datos centrales y dividiéndolos entre dos. El procedimiento para las estaturas de los hombres es 1.53 metros más 1.55 metros entre 2 igual a 1.54 metros. Y para las mujeres, 1.49 metros más 1.52 metros entre 2 igual a 1.505 metros. Muy bien. Ya se tienen el valor mayor
el menor y la mediana para ambos grupos. Leslie, tú ya sabes que la mediana divide los datos en dos. Por ende, si se observan los datos de nueva cuenta, ¿qué porcentaje del total de datos representan las cantidades que son menores al valor de la mediana? ¿Y qué porcentaje representan las que están por arriba de la mediana? Por debajo de la mediana está la mitad de los datos, es decir, del 0 al 50%. Y por encima de la mediana está la otra mitad de los datos, del 51% al 100%. Correcto. Después se encierra en un cuadro el dato de la mediana del intervalo entre 0 y 50% de los datos, de modo que se divida la primera mitad de datos en dos partes iguales. Y este procedimiento se repite con los datos en el intervalo de 51% al 100%, es decir, en la segunda mitad de datos. Puedo observar que los datos quedan divididos en 4 partes, es decir, que hay la misma cantidad de datos de cada lado de los valores encerrados con un cuadro, 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Lo estás haciendo muy bien, Leslie. Entonces, se comprueba cómo se sitúan estos datos para crear una gráfica de caja-brazos. Para esto, se identifican en ambos grupos el máximo y el mínimo. En el caso de los hombres, es 1.64 metros y 1.45 metros respectivamente. En las mujeres es 1.60 metros y 1.47 metros. Después, se ubica el punto que muestra el valor de la mediana. En el caso de los hombres es de 1.54 metros y en el de las mujeres es 1.505 metros. Seguido de esto, se calcula el dato medio de la primera y la segunda parte de los datos, para así dividir el total de datos en cuartiles. Por ser un número impar de datos, en este caso 5, la mediana es el tercer dato. Un cuartil permite ubicar la cuarta parte del número de datos, es decir, que se dividieron los datos en 4 bloques. Y finalmente, se tiene que el grupo de los hombres es 1.50 y 1.58 metros, y el de las mujeres 1.49 y 1.56 metros. Maestra, la ubicación de estos datos permite trazar la gráfica caja-brazos con mayor facilidad y sin errores. Así es, Leslie. Es importante colocar los puntos correctamente para que el trazo sea el adecuado. En la siguiente diapositiva se muestra el porcentaje que le corresponde a cada porción de la gráfica. Los brazos corresponden a los valores en los que se localizan el 25% de los datos, mientras que la caja el 50%. Como se puede observar, se forman una caja con 2 brazos. De ahí el nombre de este tipo de gráfica. En el siguiente audiovisual se conoce otra situación en donde se hace necesario la agrupación de los datos para construir una gráfica caja-brazos. Vamos a verlo. Vamos, maestra. Hemos visto qué es una gráfica caja-brazos. Recordemos que para construir este tipo de gráficas se requiere primero ordenar los datos, es decir, acomodarlos de menor a mayor. Después, los datos ordenados se deben colocar en un segmento de recta a escala. Los límites del segmento son, evidentemente, el valor mínimo de los datos y el valor máximo. El segmento de datos debe separarse en 2 mitades por la mediana. Y cada mitad debe separarse a su vez en 2 nuevas mitades. Quedan 4 segmentos de datos, los cuartiles. Hay que identificar el valor que separa el primero del segundo cuartil y el valor que separa el segundo del tercer cuartil. La caja debe cubrir el 50% de los datos centrales. En este programa veremos diferentes situaciones en las que se utilizan gráficas caja-brazos para presentar información. La Ciudad de México es una de las que tiene mayor contaminación atmosférica en el mundo. El ozono es uno de sus principales contaminantes. Altas concentraciones de ozono en el aire pueden causar irritación de ojos y garganta, tos,
dificultad para respirar, náusea y dolor de cabeza. En México, se ha establecido que la concentración máxima de ozono permisible en el aire es de 0.110 partes por millón. Si este límite se franquea, se establece el plan de contingencia ambiental. Para conocer los niveles de los principales contaminantes, las autoridades han desarrollado el Sistema de Monitoreo Atmosférico, CIMAT. Los niveles de ozono se monitorean y se miden todos los días del año. Esta información es primordial para evaluar la calidad del aire. ¿Te das cuenta? En un año se genera mucha información acerca de estos contaminantes. Veamos cómo se organizaron los datos registrados de niveles de ozono en el Valle de México. Estas gráficas muestran las concentraciones máximas diarias de ozono para cada día de la semana, registradas entre 1998 y 2007. Cada día de la semana es, a su vez, una gráfica de cajabrazos colocada de manera vertical. Por ejemplo, para construir esta parte de la gráfica se midió, para todos los lunes entre 1998 y 2000, la concentración máxima de ozono. El proceso se repitió simultáneamente para todos los días de la semana. Analicemos los datos del 2007. Los máximos niveles de ozono se registraron los días viernes y sábados. Ello provocó que al menos un viernes y sábado del 2007 se activara el programa de precontingencia ambiental. Por otra parte, el lunes es el día en que más del 50% de los registros de ozono estuvieron por debajo de la norma. En los demás días, el 50% de los registros estuvieron por arriba de la norma. El domingo es el día con menor nivel máximo de ozono. Sin embargo, aproximadamente en el 75% de los registros para este día de la semana mostraron, al igual que los sábados, concentraciones de ozono superiores al valor de la norma. Observa que las concentraciones máximas diarias de ozono registradas en 2007 han disminuido en relación con los años anteriores. Cuando se realiza un estudio o experimento estadístico, se obtienen datos que al organizarlos y analizarlos proporcionan información. Como se explicó en el audiovisual, en ocasiones resulta de ayuda comparar varios conjuntos de datos para tomar una decisión adecuada sobre la situación o el fenómeno que se estudia. Así, mediante la gráfica cajabrazos, se muestra de manera clara y global la distribución de los datos de estos conjuntos. Las siguientes gráficas cajabrazos muestran los resultados obtenidos al preguntar ¿cuántas horas al día de tu tiempo libre utilizas en ver televisión? ¿Cuántas horas al día conviven contigo tus padres o tutores en los días de trabajo? Leslie, quiero que observes ambas gráficas con cuidado. ¿Cuál es el porcentaje de los alumnos que conviven con sus padres o tutores de 0 a 3 horas? Se considera que es el 25%, dado que es la sección de la gráfica que corresponde al primer cuartil. ¡Excelente! Y dime, ¿cuál es el porcentaje de los alumnos que se dedican a ver televisión entre 9 y 10 horas? Lo que se observa es que el último tramo de la gráfica cajabrazos muestra el 25%. Si los alumnos que miran televisión entre 9 y 10 horas están en este tramo del brazo, entonces el porcentaje es menor al 25%. Eso es correcto. Pero maestra, puedo identificar que las gráficas son muy distintas. ¿Esto tiene alguna explicación? Tu pregunta es muy pertinente. Cuando se utiliza la gráfica cajabrazos para agrupar datos, se pueden establecer semejanzas, diferencias y relaciones entre las gráficas por comparar para dar conclusiones. Por ejemplo, en estas dos gráficas, la mitad de los alumnos ve 7 o más horas de televisión al día, por lo que la gráfica se encuentra más cargada hacia los valores mayores.
En contraste, la gráfica con el número de horas que los alumnos pasan con sus padres o tutores al día, la mediana está ubicada en el 5. Es importante señalar que cuando uno de los brazos de la gráfica es más largo que el otro, los datos tienen un mayor grado de dispersión o de distancia entre los datos mínimos y máximos del cuartil. Así, para la gráfica de las horas de televisión, el primer cuartil tiene mayor grado de dispersión entre sus datos, mientras que para la segunda gráfica, la que muestra la convivencia con los padres o tutores, lo es en el cuarto cuartil. En el siguiente audiovisual se exponen dos situaciones problema cuyos datos fueron agrupados en una gráfica caja-brazos. Asimismo, se establecen semejanzas, diferencias, relaciones y conclusiones entre estas gráficas. Se les solicita observar el audiovisual con atención y, de ser posible, establecer sus propias relaciones y conclusiones sobre estas gráficas. Vamos a verlo, maestra. Vamos. Las gráficas de caja-brazos nos permiten presentar una gran cantidad de datos y su distribución de manera clara y sencilla. Por medio de ellas podemos conocer y comparar la tendencia central de los datos, así como su variabilidad. Las gráficas de caja-brazos se pueden construir tomando como referencia otras medidas de tendencia central. Veamos otra situación relacionada con la contaminación ambiental, la lluvia ácida. La lluvia ácida es un fenómeno característico de las regiones con altos niveles de contaminación atmosférica. La lluvia ácida se produce por altas concentraciones de ácido sulfúrico y ácido nítrico. El nivel de acidez de una sustancia se caracteriza por el pH. Una sustancia es más ácida cuanto más bajo sea su pH. Se considera que la lluvia es ácida cuando su pH es inferior a 5.6. La lluvia ácida pone en serios riesgos a los ecosistemas. En las ciudades daña los edificios, monumentos y esculturas, que constituyen el patrimonio histórico y cultural de la humanidad. Esta gráfica de caja-brazos presenta los valores de pH registrados en lluvia ácida de 1989 al 2000. El eje vertical representa el conjunto de datos que proviene de la medición del pH de la lluvia cada vez que llovía. En el eje horizontal se ubican los datos para todos los años registrados. Para ordenar los datos puede tomarse en cuenta como referencia a la media en vez de la mediana. La gráfica muestra el valor de la media de los niveles de pH en la lluvia para diferentes años. Además, cada caja ubica el 10% de los datos y el 90%. ¿Cómo fue el comportamiento del pH medido en este periodo? En general, los valores de la media son menores a 5.6. En el caso de los últimos 3 años, el valor de la media es de 5.6 o más, y la diferencia entre los valores máximo y mínimo es de 3 unidades. Si comparamos los años 1996 y 1998, observamos que el valor de la media en 1996 es un poco mayor a 4.5, mientras que en 1998 es de 6.2. En 1996, un 50% de los datos registrados están entre los valores 4.3 y 4.8. Y en 1998, un 50% de los datos está entre 5.5 y 6.9. En 1996, los datos con valores mayores a 5.6 representan un poco más del 10%, mientras que en 1998, alrededor del 65% de los datos registrados están por arriba de 5.6. En conclusión, entre los años 1989 y 2000, solo en un año no hubo problemas de lluvia ácida, el año 1998. Ahora observaremos datos del pH del agua de lluvia en la zona metropolitana del Valle de México de 1998 a 2005. Para ver qué nos reportan, vamos a plantearnos algunas preguntas.
Estas gráficas de cajabrazos incluyen otro dato que nos permite comparar varios conjuntos de datos, la media. Si comparamos los datos registrados en 1998 y 2005, ¿qué ocurre con el valor de la media de estos años? La media de 1998 era 6.2 y la de 2005 fue de 5, es decir, la situación empeoró. ¿Cuál es el intervalo entre el valor de pH máximo y mínimo? En 1998, el intervalo de 4.1 a 7.2 y del año 2005 fue de 4.4 a 6.7. Según esta gráfica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Lo único que podríamos afirmar es que ha sido difícil controlar los niveles de acidez de la lluvia. Hemos visto dos situaciones en las que el uso de la gráfica cajabrazos ha sido útil para presentar la distribución, tendencia y variabilidad de grandes conjuntos de datos. En el caso de los niveles de ozono en el medio ambiente, se han utilizado las gráficas en su forma original, construidas a partir de 5 datos, siendo uno de ellos la mediana. En el caso de las muestras de pH de la lluvia ácida, las gráficas incluyen otros datos, por ejemplo, el valor de la media. Con ellos podemos analizar aún más su distribución. ¡Qué buena información, maestra! Claro, se pueden establecer conclusiones. Sí. En conclusión, la gráfica cajabrazos es muy útil para comparar conjuntos de datos, particularmente cuando el número de datos es muy grande. Leslie, ya se ha llegado al final de la sesión. ¿Por qué no recopilamos los aprendizajes adquiridos? Sí, maestra. Se aprendió que la gráfica caja-brazos se construye primero ordenando los datos de menor a mayor para así calcular la mediana y dividir en 4 cuartiles. Y posteriormente se encierran en una caja los valores en los que se encuentran el 50% de los datos agrupados y se unen los otros datos con unos brazos. Asimismo, se aprendió que la mediana es el valor que ocupa la posición central de un grupo de datos ordenados. Si el número de datos es par, la mediana es la media aritmética de los dos centrales. Y finalmente, se concluyó que la gráfica caja-brazos es útil para comparar conjuntos, en especial cuando el número de datos es grande. Se aprendieron distintos contenidos, Leslie. Estoy segura de que los alumnos y las alumnas de tercero han sabido aprovecharlos. Como se ha mencionado, una gráfica caja-brazos es una representación que divide en 4 partes el total de datos. Y para repasar esto, se realiza un mayor énfasis en los pasos para construir la gráfica caja-brazos. Se ordenan los datos de menor a mayor. Se determina el valor de la mediana y a partir de este se forman 2 grupos. La primera mitad de 0 a 50% de los datos y la segunda mitad de 51% a 100%. Se divide cada mitad en 2 grupos para identificar también su mediana y así obtener 4 grupos. Y se identifica el valor más pequeño de los datos, que es el extremo inferior, y el valor más grande, que es el extremo superior. Se agrupa el 50% de los datos con una caja y se concluye al unir el dato menor con el valor del primer cuartil y el tercer cuartil con el valor mayor de los datos para formar los brazos de la gráfica. Para terminar la sesión, ¿qué te parece si les proponemos un reto adicional, Leslie? Me encantan los retos, maestra. Alumnas y alumnos, en casa observen las gráficas caja-brazos que muestran las distribuciones de la masa en kilogramos de los alumnos de un grupo, considerando su sexo y el total de los mismos, es decir, considerando a hombres y mujeres en el mismo conjunto de datos. Es indispensable que anoten en su cuaderno las respuestas a las siguientes interrogantes. ¿Qué valor tienen la mediana de los datos al considerar el total de alumnos de ese grupo? 61.5 kilogramos. Si se compara este valor con los valores de las medianas de las otras 2 gráficas, ¿cuál es mayor y cuál es menor? Es menor el de las mujeres y mayor el de los hombres.
¿Y cuál es la relación entre los valores menores o mayores a la mediana de las gráficas por género y la gráfica del total? Una relación es que los valores menores en las mujeres están más agrupados, es decir, menos dispersos en el primer cuartil. Por esta razón, el primer brazo es más corto. Además, los valores mayores en los hombres están más desagrupados, es decir, es mayor su dispersión y sus valores son mayores que en las mujeres, por lo que la caja en la gráfica total es más ancha. De este modo, se llega al final de la sesión. Los dejo con una cita de Florence Nightingale, enfermera, escritora y estadística británica, quien contribuyó por medio de métodos estadísticos a la disminución de muertes de soldados durante la Guerra de Crimea entre 1854 y 1856. Educar no es enseñar al hombre a saber, sino a hacer. Asimismo, se les invita a que junto a sus maestras y maestros y también compañeros encuentren en su libro de texto otros problemas y situaciones a las ya tratadas en la sesión para profundizar en sus aprendizajes. Soy la maestra Anel Aranda. Y yo, Leslie Mendívil. Contenta por compartir con ustedes y con Leslie los conocimientos para la asignatura de Matemáticas 3 aquí En Aprende en Casa. Hasta la próxima. Maestra, buenísimo. Excelente información. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.